Muy buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh vía este medio para la gloria y gracia del Señor. Esta mañana un fuerte saludo para mis hermanos allá en Perú, en la obra que tenemos en Chosica, también en Ciudad Constitución. Un saludo también para el pastor Andrés que se encuentra en Chilca. Esta mañana quiero compartir algo muy importante para todos nosotros, que es acerca sobre, podríamos llamar el despertar espiritual, la obra del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros. Siempre hemos escuchado sobre el avivamiento, sobre el despertar espiritual, sobre la importancia de recibir la llenura del Espíritu del Señor. ¿Es algo real? Sí, es algo real. En Joel capítulo 3, quiero leerlo en este día, en el libro de Joel, donde dice en el capítulo 2, verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, entre el remanente al cual él habrá llamado. El Eterno bendiga esta palabra y nos dé la victoria en este día y nos haga fuertes. Lo que quiero compartirles, hermanos, es una sensación muy fuerte que tuve esta mañana en la madrugada mientras oraba, una sensación muy fuerte del Espíritu dentro de mí, de que el Señor en estos últimos días derramará su Espíritu con un poder muy fuerte, ¿no? Lo hemos visto en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro habla sobre esta profecía que habló Joel, pero sobre todo vemos en el capítulo de Joel, si vamos al contexto del capítulo 2, Dios habla de la restauración de Israel y como señal de la restauración de Israel viene la presencia del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Más allá de que las personas mencionen el Espíritu de Dios como una doctrina, está el hecho de la realidad de que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es muy necesario el derramamiento del Espíritu de Dios para que muchas personas puedan convertirse. No solamente milagros van a suceder, van a haber cosas que quizás asombren a muchas personas. Yo he sido testigo de muchos derramamientos del Espíritu de Dios. Una vez estuve en una campaña, cuando tenía 20 años, estuve en una campaña donde había un pastor con su esposa que era estéril. Y le dijeron a ella en plena reunión que iba a tener 2 hijos. Ya eran personas grandes, con una edad muy, muy grande, ¿no? Y efectivamente tuvieron 2 hijos, ¿no? He visto manos crecer, he visto pies crecer, he visto la presencia del Espíritu de Dios viniendo sobre las reuniones y también cómo los lugares temblaban por la presencia del Señor. He visto conversiones masivas por parte del Espíritu de Dios durante los años 80. Vi cosas muy asombrosas, muy asombrosas. Recuerdo este predicador, Nicky Cruz, fue a Perú en los años 80 y sucedió algo muy sorprendente en medio de su prédica. Cuando él llamó a la conversión, nadie salía. Estábamos en verano, hacía un calor muy impresionante. Y él le pidió a Dios de que el Espíritu de Dios se moviera con poder como un viento recio sobre el lugar. Y lo que efectivamente sucedió fue eso, se comenzó a mover un viento recio sobre el lugar. Y el Espíritu de Dios se movía con tal fuerza que las personas incrédulas se comenzaron a convertir. Salían al frente, vi a un hombre que estaba con muletas, que tiró las muletas y comenzó a ir hacia el frente. Esa fue una manifestación muy poderosa del Espíritu de Dios aquella noche. Recuerdo
después de que él contó su testimonio. Y también, aunque a muchos les parezca impresionante, a muchos no tengan mucha afinidad ahora con este predicador. Recuerdo también en los años 80, este hombre, este predicador Jimmy Swaggart, llegó a Lima y una de las noches fue tan impresionante que se veía, ¿cómo les podría decir? Se veía tanto la presencia de Dios, se veía como un ser resplandeciente que caminaba al lado de él, más allá de que él después haya tenido sus problemas o sus caídas, eso no quita que Dios estaba con él. El ser humano es muy rápido para juzgar, pero yo veía que Dios estaba con este hombre y se sentía la presencia sobrenatural de ángeles en el lugar, una presencia muy fuerte. Eso fue en los años 80. En los años 90 también han habido muchas cosas, pero lo que más se empezó a ver fue el comercio del evangelio, un comercio impresionante, el aumento de la apostasía de una manera impresionante, muchos hombres que ya predicaban por fama o cantaban por fama, también de una manera impresionante. No se quita de que la gente se dejó de predicar el evangelio en las calles, al menos hasta donde yo sé, quizá hay lugares donde todavía se sigue predicando en las calles, se dejó de dar testimonios, de hacer campañas masivas, se dejó de hacer muchas cosas porque la iglesia se acuarteló y se hablaba de un avivamiento local, pero no de un avivamiento masivo, como se vivió en los años 80. Aparecieron ya desde los 80 las famosas cédulas o núcleos familiares o comunidades familiares. Eso no lo trae ningún movimiento, ni de 12 ni de 13. Las reuniones familiares ya existían en los años 80, pero como un núcleo de estudios y también para invitar a las personas que no conocían al Señor, para poder predicarles acerca de la salvación. Pero lo que está por suceder, yo he escuchado muchas prédicas sobre esto, de un gran avivamiento, un despertar espiritual de la venida del Espíritu Santo con poder. No puedo decir que no lo creía, pero siempre lo escuché y a veces ya ha sonado hasta trillado, ¿no? Pero lo he escuchado la angustia de muchos predicadores antiguos, hablando sobre las cosas que suceden hoy en día, sobre la apostasía que se ve hoy en día, pastores que ya partieron con esa lástima de ver que había una gran apostasía dentro de muchas congregaciones, apostasía que ha crecido poderosamente en nuestros días, aún en este siglo XXI. Pero la misericordia de Dios es tan grande que, como dice el libro de Joel, se derramará el poder del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, en los últimos tiempos. Y también lo corrobora en Hechos capítulo 2, que quiero leerlo. Hechos capítulo 2 nos habla el apóstol Pedro sobre esta situación que él vivió en los días del Pentecostés, pero que se va a manifestar también en estos últimos días, porque la palabra de Dios es una palabra continua. Dice así en el capítulo 2, verso 14 del libro de los Hechos, perdón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Eterno, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Eterno grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que lo que nos está diciendo acá la Escritura, en el libro de Hechos, y que es una porción del libro de Joel, es que al final de los tiempos, antes de la venida del Mesías, habrá un derramamiento muy poderoso del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh sobre esta tierra. ¿En qué consistirá este derramamiento? ¿Solo en profecías y visiones? ¿Cuál es el fin de todo esto?
La finalidad de todo esto es que los hombres se conviertan y sepan de que Dios está cerca de ellos. Va a haber un despertar espiritual y en ese despertar espiritual va a estar el retorno total de todas las tribus de Israel a Sión, a Jerusalén, a toda la nación de Israel. Habrá tal derramamiento del Espíritu que Israel volverá a su tierra, porque esto no es una situación simplemente religiosa o institucional, también es una situación nacional, porque si queremos verlo bien el pasaje, Dios está hablando propiamente de Israel. Israel va a volver y dentro de Israel van a haber personas que van a profetizar, van a soñar sueños, tanto hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y hasta niños. Entonces Israel va a experimentar un despertar espiritual muy grande antes de la aparición de Yeshua, el Mesías, que retornará por segunda vez. Pero también sobre las iglesias que aman al Señor, escuche bien, sobre las iglesias que aman al Señor, va a haber un fuerte derramamiento del Espíritu y va a haber convicción de pecado sobre aquellas personas que están alejadas de Dios y, ¿por qué no? Va a haber muchas restauraciones. Muchas personas van a volver al Señor, se van a arrepentir de sus pecados. Va a haber muchas sanidades, como ya las están habiendo en algunos lugares. Vemos en Nigeria un pastor nigeriano que ora por los enfermos y estos sanan milagrosamente y poderosamente. Y también, sobre todo, la forma en que practica la caridad, ayudando a las personas más necesitadas y apoyando con su carrera profesional a muchos jóvenes que no tienen oportunidad por causa de su economía. Pero este hombre de Dios los está ayudando a salir de esa pobreza, de esa angustia. Qué bueno que eso esté sucediendo, pero vendrá un avivamiento mucho más poderoso en todo el planeta Tierra, donde la gloria de Dios se va a manifestar. Esa es la sensación que sentía yo esta mañana al despertar, porque estaba orando y me quedé dormido prácticamente, y sentía que iba a haber un despertar espiritual muy poderoso en toda la tierra. ¿En qué momento? No lo sé, en qué época no lo sé, pero va a haber. Es importante que estemos alertas de la manifestación gloriosa que se viene sobre la tierra. Sobre los que estén viendo este video, los que lo lleguen a ver, sepa que una unción muy poderosa va a venir sobre usted, sobre su congregación, y van a suceder cosas que ni usted jamás se imaginó en su vida, que usted nunca pensó. Quizás esté orando usted durante muchos años, pero este avivamiento no va a ser personal, no va a haber una idolatría hacia una persona, va a ser una cosa de comunidad, algo que va a pasar, obviamente el predicador, el pastor, el líder va a ser el que guíe esta situación, pero Dios va a quebrantar el egoísmo, va a quebrantar la idolatría, porque cuando aparece una persona a predicar en masas, esa persona termina siendo idolatrada, esa persona termina siendo levantada muy en alto, ¿no? Como una especie de un mesías, como que esa persona tiene la última palabra y la última autoridad. Estas son las causas por las que en estos últimos años nosotros hemos visto una apostasía terrible, porque se le ha dado gloria a hombres y no a Dios. Obviamente estas personas te hablan en un tono humilde, pero eso no es lo que sucede muchas veces. Más allá de que hay hombres realmente que Dios está usando con poder, hay gente humilde que Dios le da mucha gente para que les predique. Pero este avivamiento va a, ¿cómo podría decir?, a sepultar gran parte de la apostasía que se está viendo en nuestros días. Dios se va a manifestar, créame que Dios se va a manifestar con un poder inusitado, como nunca usted lo vio en su vida, ni tampoco lo he visto en mi vida. He visto tantas cosas bajo el poder del Espíritu de Dios, tantas cosas, como también he ido a iglesias donde Dios me ha manifestado su gloria y su poder, no solo a mí, sino a muchas personas. Estando en la reunión, esa gloria de Dios ha descendido para liberar a muchas personas, para liberarlos, para fortalecerlos, para sacarlo de su letargo espiritual. Y esta palabra letargo espiritual es la que quisiera tocar ahora, porque hay un letargo espiritual muy grande. Hay mucha gente que no sabe si seguir o no al Señor. Hay muchas personas que están pendientes de sus necesidades monetarias, económicas, es decir, y por esa razón no buscan a Dios como deberían buscarlo. Hay pastores que están como atrapados, como atados espiritualmente,
que ellos quisieran salir adelante, pero no pueden, porque están atados, no saben qué es lo que está pasando en el espíritu, no saben qué es lo que está pasando si es que el enemigo está atacando sus ministerios, y de hecho los está atacando, o está bloqueando el ministerio de esta persona. Esta mañana vamos a orar para que Dios desbloquee los ministerios. Hay personas que están bloqueadas. ¿Saben que la semana pasada estábamos ayunando, ¿no? El último día del 2017, estábamos ayunando y vino mi cuñado, que también es pastor, y orando me dice: pastor, el Señor me ha revelado de que el enemigo le ha pedido a Dios para que su ministerio se estanque, para que su ministerio no salga a flote, para que usted no haga viajes internacionales, para que haya desánimo, para que no haya crecimiento, ¿no? Para que no salga a luz. Entonces hemos estado orando y Dios nos ha estado revelando que Él está quebrantando todo pedido del enemigo. Esta mañana yo quisiera orar también por usted que esté viendo este video, por usted que esté escuchando esta prédica o esta enseñanza, de que si el Espíritu de Dios se va a derramar con poder, usted tiene que ser liberado de esa atadura que no le deja salir adelante, esa atadura que le hace pensar: ¿qué está pasando con mi congregación? ¿Qué está pasando con mi ministerio? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está pasando con los hermanos que no vienen? ¿Qué pasa que no crecemos? Vamos a orar que Dios quebrante esa atadura espiritual, o ese ataque espiritual, o ese pedido del enemigo. Porque nosotros tenemos que venir ante el trono de la gloria, ante el trono del Señor, para que eso sea quebrantado, para que se desbloquee su vida de usted, para que su vida ya no esté bloqueada, para que su vida produzca el fruto. Usted no se debe quedar contento como está, usted tiene que buscar más y más al Señor para que caigan todas las ataduras, ¿no? Y una de las cosas que me decía era que tenemos que pedirle a Dios que los cielos sean abiertos para nosotros, ¿no? Más allá de una canción que se cante, que no está mal, que está bien que se cante, que se abran los cielos, pero usted tiene que orar a Dios y clamar a Dios para que los cielos se abran en realidad sobre su vida, ¿no? Hemos estado orando toda esta semana. El día miércoles sentía una fuerza muy poderosa de Dios. El domingo, el último domingo de este 2017 que pasó, del año gregoriano, también estábamos orando en el servicio y sentía que algo se estaba rompiendo, que algo estaba sucediendo. Pero hay que orar, tiene que ser una oración continua, hay que seguir clamando a Dios. Llamé a nuestra congregación en Perú y pedí que estén ayunando y orando para que se rompan las ataduras, para que se desbloquee todo, para que haya el crecimiento debido que tiene que haber, y para eso tenemos que humillarnos, según como está escrito en 2 Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿no? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La única forma es que nosotros nos humillemos ante Dios para que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, se derrame con poder sobre nosotros y seamos desbloqueados totalmente, ir hasta el trono de la gloria, como dice la palabra, que entremos confiadamente al trono del Señor y pedirle al Señor que desbloquee todo pedido del enemigo contra nuestra vida, contra nuestra alma, contra nuestro ministerio, que se abran realmente los cielos y que en este momento se abra, mientras usted está escuchando esta enseñanza, que se abra totalmente sobre su vida, que usted esté desbloqueado totalmente en este momento, que el Espíritu de Dios haga que caiga todo en el nombre de Mashiach Yeshua, de Yeshua el Mesías o de Jesucristo, que caiga ese poder que te tiene bloqueado, que te tiene atrapado, que no te deja salir a flote, que no desea que usted lleve el avivamiento a toda la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí ese bloqueo viene porque usted realmente tiene un llamado poderoso y usted no se ha dado cuenta que tiene ese llamado poderoso. Usted tiene ese llamado poderoso, entonces doble sus rodillas, comience a buscar al Señor y no se quede en el pasado, porque muchas veces la mente se queda en el pasado y decimos: sí, porque me profetizaron que iba a tener una iglesia grande, que iba a tener un ministerio internacional, pero nunca pasó nada. Pero usted no sabe que ha sido bloqueado. Usted no sabe que ha habido un pedido. Por ahí usted tuvo una falla y el enemigo muchas veces usa esa falla para presentarle a Dios: mira, tu siervo hizo esto, aquello, lo otro. Y la bendición se corta por ese pedido. No porque Dios no tenga poder, pero Dios quiere que nosotros estemos enterados de que algo se cierne contra nosotros en el mundo espiritual. Y eso que se va cirniendo sobre nosotros en el mundo espiritual debe ser quebrantado en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Tiene que ser quebrantado. Tiene que ser tirado bajo tierra. Por eso la Biblia dice
en el libro de Romanos, Saulo decía que en breve el Eterno pondrá al enemigo bajo nuestros pies, ¿no? Con su poder y con su gloria. Entonces, yo le comparto esto esta mañana, de que Dios quiere desbloquearlo y quiere darle la victoria en aquello en que usted ha sido bloqueado. Si usted cometió un pecado, tuvo una actitud negativa, si usted se llenó de orgullo, si usted despreció a alguien, despreció personas, despreció a otros predicadores, todas esas cosas traen el bloqueo espiritual. No solamente pecados ocultos, sino actitudes que tenemos, o somos complacientes, o dormimos hasta tarde, o no oramos en la noche, nos acostamos sin orar, y no oramos durante el día, perdemos el tiempo, quizás frente al televisor, frente a un diario, estamos perdiendo el tiempo, porque lo perdemos muchas veces, perdemos el tiempo saliendo a pasear, a caminar, nos vamos de viaje porque pensamos que somos estrellas de cine, que nos merecemos un descanso, porque hemos trabajado tanto tiempo para el Señor. El trabajo con el Señor nunca cesa. Ese es el tema, nunca va a cesar. Entonces, usted se metió cosas a la idea, va buscando estrategias humanas para que su iglesia crezca, pero no busca la presencia de Dios como debe ser. Hay hombres que dicen, yo te voy a dar el secreto y la llave para que puedas ser próspero. Pero más allá de eso, hermano, recuerde esto, lo que dice, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Este es el tema. Para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, tenemos que humillarnos a causa de todos los pecados y todas las transgresiones que se han abierto totalmente en la tierra. Un espíritu de inmundicia ha invadido las naciones. Aunque muchos quieran ver esto como una cuestión fanática o religiosa, eso es lo que está sucediendo. El aumento de la homosexualidad, el aumento de la prostitución, el aumento de la delincuencia, los raptos, el aumento de los asesinatos de mujeres y de hombres también, el aumento de las violaciones y el desnivel de la vida social que encontramos hoy, y también las crisis en muchos gobiernos, las crisis gubernamentales. La gente sale a la calle a protestar por deseo de justicia, obviamente mucha gente, los ancianos que no reciben un buen trato a la hora de su jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros vamos viendo nos habla de que tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios a causa de esta situación que se está viviendo a nivel mundial. A nivel mundial. No solo en Argentina, sino a nivel mundial. No solo en Perú, sino a nivel mundial. Y mire, ¿por qué tenemos que orar? En el capítulo 9 del libro de Daniel, si usted puede acompañarme al capítulo 9 de Daniel, Daniel dice una cosa muy interesante. Dice, en el verso 20 del capítulo 9 de Daniel, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice el profeta, mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. O sea, usted tiene que confesar su pecado y el pecado de la nación. Dice, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Hay que orar por la paz de Israel, aunque a algunos no les gusta. Un pastor me decía, no, ya no se debe orar por la paz de Jerusalén, porque Israel pecó contra Dios y hay que orar por todas las naciones. No, le dije, hay que orar por la paz de Jerusalén. Hay que orar. Él me decía, no, eso no es así. Bueno, tómalo como quiere, pero hay que orar por la paz de Jerusalén. Y sobre todo un hebreo jamás va a dejar de orar por Jerusalén, porque es su vida, es lo que Dios le dio, es así. Pero para que usted tenga ese derramamiento del Espíritu, yo le comparto esta mañana por este sentir que tuve esta madrugada después de orar, que me quedé dormido. Usted tiene que orar para que el poder del Espíritu Santo, en primer lugar, ore por su pecado, El orgullo es un pecado. Usted dirá, no, pero ¿en qué pecado? Usted revise su corazón y así usted no sienta nada, pida perdón. Pida perdón después por su nación, pida perdón después por su congregación o por su iglesia, pida perdón por su sociedad, pida perdón por su familia, porque el Señor quiere darle ese despertar espiritual. Si usted pide perdón, el Señor va a comenzar a abrir los cielos. El Señor perdone a mi familia, el Señor perdone a mi ciudad, el Señor perdone a mi nación, el Señor perdone a mi pueblo. Amén. Y en el verso 3 del mismo capítulo 9 de Daniel, mire lo que dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Otra de las cosas para que haya un despertar espiritual es ayunar a Dios, afligir el alma para que haya un despertar espiritual verdadero. El Señor va a derramar su espíritu. Lo que han dicho muchos predicadores durante muchos años, esto se va a cumplir en cualquier momento. Va a haber un despertar espiritual muy poderoso, pero hay que comenzar a buscar a Dios como debe ser.
Y en el verso 4 dice, y oré al Eterno mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, vuelve a decir aquí Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Después dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, etc. Que habla del pecado de Judá y el pecado de Israel. Obviamente, si usted se siente un siervo de Dios, comience a ayunar y a buscar al Señor para que el Espíritu de Dios se derrame sobre usted y que el eterno Dios sacuda su sociedad, sacuda su nación, que la corrupción caiga, porque la corrupción humana, el pecado del hombre, la transgresión, solo puede caer bajo el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Y también cuando usted esté orando, ore por la restauración de Israel, por la restauración, por la protección de Jerusalén. Cuando usted esté orando por el derramamiento del Espíritu Santo, no piense en su persona, piense en las miles de personas que tienen necesidad de Dios, en las miles y cientos de personas que están buscando ayuda en diferentes lugares, en cientos de personas y miles y millones de personas que han dejado de creer en Dios, muchas veces por causa del pecado de un predicador, lamentablemente. Pero usted ore a Dios, ore por el retorno de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, para que se cumpla la profecía que está escrito en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, de Isaías, en los profetas, donde dice que Dios reunirá a las dos casas, a la casa de Judá y a la casa de Efraín. Dicho sea, la casa de Efraín son las 10 tribus perdidas de Israel. Usted tiene que orar por eso, porque se tiene que cumplir todo. Ore para que todas las naciones se humillen delante de Dios. En este momento en que se declaró a Jerusalén capital de Israel, aunque siempre lo ha sido, nunca lo dejó de ser, y que muchas naciones están buscando la forma de atacar a Israel, no solo en el plano político, sino también en el plano militar. Y hay que orar a Dios. Ahora, se va a venir un gran despertar espiritual, yo lo digo esta mañana, no sé cómo va a ser, pero sí sé que Dios va a hacer que muchos corazones se vuelvan a Él, porque Él tiene el poder. Comencemos a orar. Que Dios desbloquee, primero que Dios desbloquee tu ministerio. Si sientes que tu congregación no crece, hay que orar para que se desbloquee. Si sientes que tu congregación está estancada, oremos para que Dios quite ese estancamiento en el nombre de Yeshua el Mesías. Que se abran los cielos para ti en esta mañana, que el Señor te dé la fuerza de su espíritu para que usted pueda seguir adelante. Hay que orar. Vamos a orar para que Dios quite ese estancamiento, ese dolor que usted está sintiendo. Cuando usted prende el televisor y usted ve predicadores que tienen más gente que usted en su congregación, cuando usted ve las sillas, las butacas, todo eso hermoso que Dios se lo puede dar a usted, usted siente como que ellos han hecho más que usted. Quizás no, quizás todo sea a la vista nada más. Cuando usted ve que hay cantantes que cantan y usted ha compuesto canciones y no salen a luz, usted ve que ellos tienen fama, tienen barco, tienen todo, tienen yates. Pero eso es solamente la vista, es la vista. Si usted se concentrara su mente en Dios, en hacer su voluntad, como dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si usted se concentra en Dios, solo en el Todopoderoso, algo grande va a pasar. Cuando usted no se concentra en lo externo, mira, ese ministerio tiene esto, a nosotros nos falta esto, mira, ese tiene esta guitarra, a nosotros no. No, cuando usted ve eso, usted pierde el objetivo principal que está en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Mesías, solo en Yeshua, solo en Él ponga sus ojos. Y Él le va a dar a usted la satisfacción de poder ver su gloria y su poder manifestado en su vida ministerial, en su congregación. Van a aparecer hermanos que van a ayudar en su ministerio y van a prosperar su ministerio. Que Dios lo haga así con usted, que lo haga conmigo y con todos los que escuchen esta enseñanza. Esa sensación del Espíritu que sentí esta mañana ha sido tan fuerte, que lo comparto con usted. Va a haber un derramamiento del Espíritu sobre usted en estos días, y después quizás usted o yo, o la generación siguiente o la otra, van a experimentar un derramamiento del Espíritu de Dios tan profundo como nunca se vio en la historia. Y si sucede en nuestros días, bienvenido sea,
que el Eterno nos escuche. Es el momento de levantarnos y de proclamar la victoria de nuestro Dios, que Dios desbloquee en este momento lo que lo está bloqueando, quite todo estancamiento. Oremos al Eterno. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Dios de Israel, que nos has dado la salvación en Yeshua el Mesías. Desbloquea todo ministerio que está bloqueado, Señor. Todo pedido que el enemigo haya hecho contra estos ministerios sea quitado, Señor. Sea esa acusación llevada a tierra, Padre Celestial, que no prospere esa acusación. Quita todo estancamiento de esos ministerios, de mi ministerio, de esos ministerios. Quita, Padre Celestial, todo bloqueo espiritual para que no crezcan, Señor. Quita todo bloqueo para que estos pastores no viajen o tengan que salir a otros lugares. Permite que salgan a otros lugares. Ábreles puertas para que ellos puedan, Señor, anunciar tu palabra en lugares a donde tú los quieras llevar, Padre Celestial. Si tienen el ministerio de evangelismo, Señor, o de hacer misiones, desbloquéalos totalmente, Señor. No permitas que el enemigo gane esta batalla, sino que esta batalla es tuya. Nos humillamos hoy delante de ti, Señor, para que usted, Padre Celestial, desbloquee totalmente nuestro ministerio y seamos llenos del Espíritu Santo y seamos libres totalmente en ti y que podamos ir a los lugares donde tú quieras que vayamos y que podamos compartir el poderoso mensaje de la salvación en Yeshua. Gracias, oh Señor, porque tú estás escuchando esta oración, Padre, y en el poder de Yeshua, en su sangre poderosa, permite que nosotros veamos tu gloria, yendo a distintos lugares, predicando, Señor, que en este momento para esos pastores suenen sus teléfonos, sus celulares, o que les envíen mensajes por WhatsApp y que comiencen a salir a otros lugares a predicar tu palabra, Padre Celestial, a llevar el mensaje de esa salvación, darles revelación y conocimiento por medio de tu Espíritu, para que ellos puedan compartir con poder tu palabra. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre del Mesías, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que realmente traiga prosperidad a su ministerio, a su vida, y que quede desbloqueado. Ya no va a haber estancamiento. Usted va a prosperar. Mucha gente va a llegar a su congregación. Personas que están con cáncer, con leucemia, van a ser sanados poderosamente en el nombre de Yeshua. Shalom a todos. Que el Eterno nos bendiga. Amén.